Mi hermano, les saludo en el nombre del Señor. Para mí es un tremendo privilegio el poder estar acá, no solamente hoy día, sino que toda esta semana ha sido una tremenda bendición para nosotros, especialmente como familia, como iglesia también. Andamos con parte de nuestra iglesia. Ha sido un gozo el poder conocerle, hermano. Teníamos el anhelo de poder venir acá hace mucho tiempo y Dios nos concedió este tiempo. Hemos podido también compartir con pastores muy queridos, Pastor Jaime, su esposa. Son pastores que amamos mucho y que tenemos harto compañerismo nosotros allá, por lo menos en Santiago. Y agradezco también por la hospitalidad de los hermanos, especialmente nuestro hermano Dusan. Hoy día es el primer día que me acuerdo su nombre. Todos los días tenía que preguntar cuál era su nombre, pero hoy día me acuerdo. Le agradezco, hermana Nicole, su amor, su hospitalidad. Sé que no es fácil recibir una tropa completa de gente que venga por 4 semanas a quedarse, ¿cierto? No, hermano, nos vamos mañana, por la gracia de Dios. Ha sido un tiempo de aventuras para nosotros como familia. Ayer también pudimos disfrutar de la hermosura de la creación de Dios junto a los pastores, Pastor Ricardo, Pastor Jaime, sus esposas. Quedamos en panes en el camino, pero vimos el poder de la oración, hermano. El pastor Patricio contaba un testimonio de algunas oportunidades cuando él oraba y el Señor inmediatamente contestaba. Ayer estábamos en medio del bosque, ¿cierto? Habíamos quedado, no sabíamos qué hacer y los hermanos oraron y pudimos solucionar el problema. Después oraron porque necesitábamos corriente y el primer vehículo que pasó, unos hippies que andaban, tenían corriente y ni siquiera ellos habían ocupado el cable. Era la primera vez que ocupaban esos cables nuevos y pudimos hacer el puente, el vehículo partió y llegamos con bien. Y estamos acá, así que todas esas cosas son simplemente testimonios, historias, ¿cierto?, que podemos contar, que nuestros hijos van a contar a sus hijos. Pero hay cosas más importantes que nuestros hijos tienen que contar, ¿cierto?, que es la palabra de Dios. Si ustedes se fijaron en el himno que pudimos cantar, habla de un legado. Todos nosotros, de alguna u otra forma, vamos a dejar un legado, hermano. Tú vas a dejar un legado, ¿cierto? Vamos a dejar un legado, vamos a dejar una historia que nuestros hijos, los que nos preceden, van a contar. Y esperamos, hermano, que si bien es cierto, no debemos trabajar para que nuestro nombre quede escrito en la historia, debemos trabajar, como se predicaba esta semana, para que el nombre sea conocido, pero aquellos que nos preceden, aquellos que vienen detrás de nosotros puedan decir que fuimos fieles al nombre, que fuimos fieles a la causa, como predicaba también el pastor Jorge el otro día, que los que vienen después de nosotros puedan decir: mis padres, mis abuelos fueron fieles y porque ellos fueron fieles hoy día yo soy un hijo del Señor. Hermano, es algo tremendo. ¿Sabe? Las bendiciones de Dios se basan siempre en la obediencia. Hermano, no podemos desobedecer los mandatos de Dios y cosechar a la vez las promesas que Él ha prometido. Mucha gente espera recibir todas aquellas promesas y quiere reclamar promesas de Dios sin ser obedientes. Y eso es, hermano, imposible. A través de la Biblia, nosotros vemos la repetición como un método con el cual Dios se encarga de que sus hijos puedan grabar a fuego en sus vidas y en sus corazones sus decretos, sus estatutos, que a la larga van a ser los puntales y los fundamentos de tu vida, de nuestra vida. Dios se encarga de repetirnos. La Biblia dice en Deuteronomio 6, 7 al 9, dice: y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las repetirás. Constantemente, hermano, Dios se encargaba que de alguna u otra forma cada nueva generación de Israel tuviera que aprender a obedecer las palabras de Jehová. Cada generación de israelitas, de judíos, debía aprender a amar a Dios. Y es por eso que Dios constantemente le repetía y constantemente le recordaba su palabra. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Hermano, la mejor forma que tú y yo podemos demostrar que realmente amamos a Dios, más allá de nuestra alabanza o nuestra adoración, hermano, es nuestra vida de obediencia plena a su palabra. El mismo Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, es algo que Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos enseña. Entonces, el verdadero amor que expresamos nosotros al Padre es aquel que se sustenta en la obediencia a su palabra. Parece que Jesús les está diciendo que si realmente existe, hermano, un amor sincero hacia Él de parte de los discípulos, esa manifestación concreta naturalmente va a ser la obediencia a sus mandatos. Por otro lado, hermano, la motivación a la obediencia de sus mandatos no debe ser el temor. No debe ser tampoco, hermano, el sentido de obligación el amar a Dios, sino el amor que surge de un corazón agradecido. ¿Estás agradecido, hermano, con lo que el Señor ha hecho? Hermano, la manifestación de aquello se va a demostrar en la obediencia a su palabra. La obediencia no a conveniencia, porque a veces es fácil obedecer en lo que nos conviene. Pero constantemente, hermano, la Biblia a nosotros nos desafía. Es fácil decir te amo, ¿cierto? Pero otra cosa es el demostrarlo. Nuestra vida, nuestras actitudes deben mostrar que realmente amamos a Dios. Probablemente lo que escuchemos ahora, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ya lo has oído, hermano. Y aún esta semana se ha dicho o se ha predicado. Pero sabe, la Biblia dice en Filipenses 3:1, Pablo hablándole a la iglesia de Filipo, le dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. El apóstol dice, hermano, debes gozarte. A mí no me es molesto, al predicador no le era molesto, a Pablo no le era molesto escribir las mismas cosas que ya antes se habían repetido, se habían escrito. ¿Por qué? Porque el propósito de la repetición era que era seguro para la vida de los creyentes. Y a veces nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios es de molestia. Ya viene con lo mismo. Pero si esto ya lo escuché, pero si esto ya lo predicó otro, y ponemos inmediatamente una predisposición al mensaje, al predicador o a la palabra, y limitamos tal vez lo que la poderosa palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. El mismo apóstol Pedro, ahí en 2 Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y dice: y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense, hermano, ambos apóstoles estaban seguros que la repetición de la enseñanza era necesaria porque era seguro para los oyentes y era importante porque ellos podían estar confirmados en la verdad presente, hermano. Hermano, Dios nos repite cosas y nos enseña cosas. Estoy seguro que durante mucho tiempo han oído hablar de misiones. Estoy seguro, sin duda, que su pastor constantemente, desde todos estos años que él ha enseñado, ha hablado de misiones. Hermano, nosotros por mucho tiempo hemos escuchado de misiones, pero vinimos esta semana y hemos sido tremendamente desafiados. Desafiados, hermano, y hemos tomado decisiones como familia, como iglesia, con nuestros hermanos, de poder hacer la obra de Dios y expandir la obra de Dios en lugares donde no había luz. Y ahora va a haber, hermano. Hermano, la palabra de Dios debe siempre desafiarnos. ¿Les parece si oramos? Padre glorioso, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia. Dios amoroso, agradecemos porque tú nos permites en este tiempo poder abrir tu palabra, poder tener la libertad, Señor. Oíamos hablar a Pastor Baskin de su ministerio en diferentes lugares, en Vietnam, en Corea, lugares, Padre Celestial, donde no es fácil levantar una iglesia, donde no es fácil reunirse y congregarse. Señor, y qué tremendo escuchar esos testimonios de aquellas personas que no les importaba el clima, las inclemencias del tiempo, no les importaban tal vez las autoridades o las dificultades, estaban dispuestos a dar sus vidas por simplemente escuchar tu palabra.
tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú hagas algo en nuestros corazones, que tú permitas, Padre Celestial, que tu palabra, no solamente la que es predicada ahora en este momento, sino que la que fue predicada durante toda esta semana, Señor, pueda ser grabada a fuego en nuestros corazones, en nuestras vidas, y podamos hacer la obra que tú nos has enviado a hacer, Padre Celestial, y lo hagamos con gozo, con prontitud, con diligencia, y sobre todas las cosas con amor, Padre Celestial. Bendícenos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida, nuestros corazones, nuestras mentes, y nos permitas poder entender y meditar en todo el consejo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos. Y creo que qué importantes son los últimos mensajes. Siempre pongo a los hermanos esta situación y les pregunto, si tú estuvieras a punto de morir, ¿cuál sería el mensaje que dejarías a los que están a tu alrededor? ¿Han pensado eso? ¿Han pensado si estuvieras a punto de irte y nunca más ver a alguien? ¿Has pensado cuál sería el mensaje que quisieras que la gente recordara? ¿Tus hijos? ¿Tus seres queridos? No creo que piense, apaga la luz. Pienso que quiere dejar algo que marque sus vidas, ¿cierto? El Señor Jesucristo estaba a punto de ascender. Había pasado tiempo con sus discípulos enseñándoles, animándoles, exhortándoles, ayudándoles a madurar. Y Él les dice, en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabe, el Señor Jesucristo, antes de su ascensión, le da una promesa, junto con una orden que va sujeta a esa promesa. La promesa era la venida del Espíritu Santo, de ese otro consolador, aquel que iba a suplir a Jesucristo y que iba a animar, iba a consolar, iba a bendecir, los iba a defender, les iba a enseñar, los iba a guiar, los iba a ayudar en todo este andar, en todo este caminar. Pero el propósito de esa promesa de la venida del Espíritu Santo era para ser testigos. Y sabes, es interesante porque esa palabra testigos en el griego es martos. ¿Sabe qué significa martos? Es de donde viene la palabra mártir. Fija, mártir. Y dice, y me seréis mártires. Y un mártir, hermano, es una persona que está dispuesta a morir por su fe. No es simplemente testificar, hermano, es estar dispuesto a dar tu vida, porque el Señor sabía, sin duda, que la obra del Evangelio, de predicar el Evangelio, iba a llegar a tal punto de que muchos de ellos iban a entregar sus propias vidas. Y efectivamente fue así. La mayoría de los discípulos estuvieron dispuestos, después de ver la resurrección, después de ver el poder de la resurrección, después de ver a Jesucristo, el que había muerto y que había vencido la muerte, había vencido la cruz y se había levantado de la tumba, ellos estuvieron dispuestos, después de que ellos se habían escondido cuando Él murió, después de que ellos habían huido, después de que ellos habían mentido incluso, al ver a Jesucristo resucitado con poder y gloria, ellos estuvieron dispuestos aún a dar sus propias vidas. Porque vieron que aquel que había muerto había vencido y tenía poder aún por sobre la muerte. Y ellos estuvieron dispuestos a ser mártires de la fe. Porque casi siempre sería el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. ¿Sabe? Sin duda atravesamos tiempos difíciles, ¿o no? Hermano, estamos en tiempos difíciles. No podemos ser indiferentes a los tiempos que estamos viviendo. Y tal vez los días venideros van a ser aún más oscuros para la iglesia del Señor. Hermano, no vienen tiempos mejores. Durante años hemos escuchado propagandas, ¿cierto? La alegría ya viene.
vienen tiempos mejores, todo va a cambiar. Hermano, no es así. Y no quiero desanimarte, pero en este mundo no vendrán tiempos mejores. Hermano, los tiempos mejores para nosotros no están en este mundo, están en la eternidad. Es algo maravilloso para nosotros, pero nos cuesta poder asimilar. Creo que los tiempos difíciles o los tiempos caóticos, hermano, son grandes oportunidades que Dios les da a sus hijos para ser testigos. Hermano, los tiempos difíciles que estamos viviendo o que vamos a experimentar, hermano, son grandes oportunidades para ti y para mí, para poder ser testigos, para poder ser mártires, para morir por la causa, para estar dispuesto a todo por la causa del Señor. ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? Hermano, tú puedes decir, bueno, día a día está muriendo gente en lo natural de la vida. Pero tal vez la pregunta mejor es, ¿cuánta gente en tu entorno, hermano, está muriendo sin Cristo? Hermano, durante la pandemia vimos gente morir, gente cercana, gente que pensamos que nunca iba a morir. O vimos gente llena de salud que perdió su vida. ¿Cuántos parientes tuyos se fueron? ¿Cuántos compañeros de trabajo murieron? ¿Cuánta gente en tu entorno se fueron y no les predicaste el evangelio? Hermano, tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios. Pestes, pandemias, guerras, ¿saben lo que pasa con eso? Son el trampolín perfecto para muchos cristianos para tener debates escatológicos. Mucha gente viendo y mirando señales en el cielo, oyendo o viendo acerca de terremotos. Muchos cristianos, hermano, durante estos tiempos difíciles he escuchado diciendo, ¿estaremos ya en la tribulación? Hermano, yo he escuchado eso de cristianos, de bautistas. Yo creo que ya estamos viviendo el apocalipsis. Y están preocupados de las señales, están preocupados de los eventos, hermano. ¿Son acaso estas señales de su venida? ¿Sabe? Algo que me impactó es oír que en Chile, en algunos lugares del norte, grupos de cristianos, ¿sabe qué hicieron? Se compraron parcelas entre los cerros. Invirtieron el dinero que ellos tenían para comprar predios lo más lejos, escondidos. ¿Sabe para qué? Para esconderse, para refugiarse. Muchos de ellos comenzaron, cristianos, a construir búnkers para esconderse, hermano. Porque pensaban que ya era el tiempo de la persecución, de la tribulación. Hermano, el retorno de Cristo es inminente. Y ¿sabe? No necesitamos señales para eso. Necesitamos simplemente creer en la palabra del Señor. Que Él nos dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros e iba a volver. Es lo único que necesitamos. Es simplemente creer que eso es inminente, que su retorno está pronto, que eso va a suceder pronto y es suficiente, hermano, simplemente su palabra para que nosotros estemos prestos y trabajando por la obra del Señor. Inmediatamente que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y el Señor asciende al cielo, y estaban los discípulos mirando al cielo, mirando cómo Él se iba, tal vez sorprendidos, y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De alguna forma los están reprendiendo. Hermano, ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Qué hacen mirando estas señales? Hermano, el Señor te acaba de encomendar una labor. Te acaba de encomendar una misión. Y hoy día muchos cristianos, en vez de estar cumpliendo la labor que el Señor ha decretado, que el Señor ha ordenado, de que no debemos perder tiempo, que debemos ir y ser testigos y predicar su palabra, muchos cristianos están preocupados
de mirar los eventos, de mirar las señales, de mirar si Rusia y Ucrania es Gog y Magog, que si esto es esto otro, que el dragón y tantas cosas, hermano, que se escuchan en iglesias y en círculos cristianos. Y no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. El poder del Espíritu Santo, hermano, contrario a lo que muchos hoy día enseñan, que tenemos el poder del Espíritu para decretar, para declarar, para ordenarle al Señor, para sanar, para hacer milagros, para sujetar demonios, para exorcizar y prosperar y todas estas cosas. No, hermano, el poder que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo es para ir y ser testigos, para cumplir la labor que Él nos ha enseñado. ¿Sabe? Durante la conferencia se nos enfatizó y constantemente escuchamos acerca del avivamiento. ¿Recuerdan eso, lo que estuvieron? Y los avivamientos, hermanos, son necesarios. Son necesarios para la iglesia. Muchas veces oramos por avivamientos dentro de la iglesia. Hermanos, los avivamientos fueron necesarios, sin duda, dentro de la historia de la iglesia. Pero sucedieron porque la iglesia no estaba cumpliendo con lo que el Señor les había encomendado. Cada avivamiento precedió a momentos y tiempos difíciles para la iglesia. Esos momentos duros tal vez, esos momentos crueles, sangrientos, fueron oportunidades para que grandes hombres y mujeres de Dios se levantaran y lideraran en su generación. Hombres y mujeres que hoy ocupan un lugar de privilegio dentro del pueblo cristiano. Héroes de la fe. El salón de la fama cristiano, ¿no? ¿Cuántos hemos oído hablar de Carey, Livingstone, Taylor, Wesley, entre otros? Lecturas que son obligadas en los seminarios e institutos bíblicos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido motivados con estos héroes de la fe? Nos inspiran sus vidas y su ministerio, ¿no? Pero ellos pagaron un precio por ser testigos. ¿Nos gusta la vida de Job? ¿Han leído la vida de Job, no? Tremendo. ¿Cuántos quisieran ser como Job? Aquel que nunca, dice la Biblia, en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero sabe, todo esto nos gusta. Nos gustan las historias misioneras, las historias de grandes hombres de la Biblia. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando empezamos a pagar un precio. Hasta cuando empezamos a vivir la vida de Job. Hasta cuando empezamos a perder lo que amamos. Hasta que pierdes aquello por lo cual te has esforzado toda la vida. Por aquello que te ha roto el lomo. ¿Sabe? Cuando empezamos a pagar un precio por el Evangelio, muchas veces perdemos el romanticismo de la obra. Bajamos los brazos. Algunos retroceden. Nos rendimos. Pero sabe, el Evangelio se expandió a costa del sacrificio de muchos. A costa de la sangre de muchas personas. ¿Y saben quién partió? El mismo Señor Jesucristo. Antes de su muerte, solo 12 personas le acompañaban. Para muchos, tal vez, este número, 12 personas, pudo haberse visto como un ministerio fracasado, ¿no? Para los líderes religiosos, que veían con recelo a aquel que era capaz de llevar tras sí multitudes, 5,000, 10,000, 15,000 personas, multiplicar los alimentos para todos, hacer que ellos estuvieran fervorosos. Aquel que hacía que se generaran dolores de cabeza en los líderes religiosos. Verlo en la cruz y ver que nadie estaba con él. Tal vez fue algo que provocó alegría. Y dijeron, este hombre es un fracasado. Pero ¿sabe qué? Con su sangre y luego de su resurrección y su ascensión, la Biblia dice que como 3,000 personas se añadieron en una sola predicación a la iglesia. La Biblia dice, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4, Pedro y Juan habían sido echados a la cárcel y la Biblia dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era
como 5.000. Habían sido echados a la cárcel, estuvieron delante del concilio y la Biblia dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, hermano. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Pero ellos tuvieron que caer presos. Ellos tuvieron que ser azotados. Su fe tuvo que ser probada. ¿Sabe? Hace un tiempo escuché algo que me llamó mucho la atención. Y decía que si tú y yo fuésemos juzgados, si los cristianos fuésemos juzgados por ser cristianos, habría muchos que quedarían libres por falta de méritos o por falta de pruebas. Porque muchos cristianos viven vidas subterráneas, cristianos encubiertos, cristianos de la secreta, como dicen algunos. No es así, hermano. Nuestra vida debe ser un testimonio. Alguien dijo también que debemos predicar el evangelio y a veces debemos usar palabras. Está hablando de que nuestro testimonio, nuestra propia vida, hermano, debe reflejar a Cristo. Y muchas veces, hermano, es lo que menos hacemos. Pero ¿sabe? Había una clave en todo esto. Había una clave en los discípulos. Mira lo que dice Hechos 5:29. ¿Cuál era la clave de ellos? Después de ser azotados, después de que les mandaron a ellos estrictamente que no enseñasen ese nombre, les pegaron, los golpearon y les obligaron a no predicar más de Cristo, a no nombrar a ese hombre que había revolucionado a esa generación. Pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, tú y yo, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Muchas veces vivimos temerosos de los hombres. Y a quien realmente debemos temer es a Dios. Es aquel que es capaz de echar el alma al infierno. Nuestro Dios, nuestro poderoso Dios que es vivo y real. Hechos 5:41-42 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, mira, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, salieron gozosos. ¿Estaría gozoso si fuera golpeado por causa de ser cristiano? ¿Estaría gozoso de ser humillado, de ser escupido, de ser blasfemado, de que tu familia sea discriminada? Hermanos, muchos retroceden. Muchos dicen, esto no es para mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el evangelio que se predica es un evangelio de mentira. Un evangelio que se anima a la gente a venir al Señor y a través de venir todos sus problemas se van a solucionar, todas sus enfermedades se van a sanar, todos sus problemas económicos van a ser solucionados. Ojalá fuera así, hermano. Hermano, yo no digo que Dios no pueda hacerlo. Él si quiere puede darte la prosperidad que quieres, que necesitas. Él si quiere puede sanar la enfermedad que tú tienes. Él si quiere puede prosperarte. Él si quiere puede cambiar las circunstancias porque Él es soberano sobre todas las cosas. Pero Él vino y el propósito por el cual Él vino fue a morir por ti, por tu pecado y por mí para darnos una vida eterna que ni tú ni yo podemos comprar, ni podríamos comprar, ni aún con todo nuestro esfuerzo, ni con todas nuestras obras. Y gloria a Dios por eso. Porque Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Gloria a Dios por eso, hermano. Digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe qué? No los detuvo a ellos absolutamente nada. Las leyes no los detuvieron. Los religiosos no los detuvieron. Los gobernantes no los detuvieron. La persecución no los detuvo.
La iglesia primitiva, hermano, era una iglesia que salía fuera de sus puertas, que iba por las almas perdidas. Y si no lo hacía, Dios se recordaba. Dios se encargaba de recordárselo, hermano. Cuando la iglesia se encierra, hermano, Dios se va a encargar de hacer que la iglesia salga de sus puertas. Vino el arresto de Esteban, uno de los predicadores, se dice, con el ministerio más corto. Una sola predicación. Pero eso provocó, hermano, algo que fue trascendente para la iglesia. Juan 12:24. El pastor Emanuel creo que predicó acerca de esto, tocó este versículo, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, que dice, lleva mucho fruto. ¿Cuál fue el fruto de Esteban? ¿Se ha preguntado cuál fue el fruto de Esteban? Ahí mismo en Hechos 8:1, como decía el pastor Jaime Solano, dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y mira Hechos 8:4, dice la escritura: pero los que fueron esparcidos a causa de esta persecución, dice, iban por todas partes. ¿Sabe qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. No callaron. Entendieron que si Dios los movía, era con un propósito. Y el propósito supremo de la iglesia, que lógicamente trae gloria a Dios, que es el propósito de la creación, de toda la creación, es la predicación del evangelio. Es que más y más personas puedan conocer el evangelio de Jesucristo, la salvación, y puedan llegar al reino de los cielos. Y puedan ir cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos. A causa de su muerte, el evangelio se expandió por todas partes. Mira Hechos 7:58. Hechos 7:58. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Que nosotros sabemos quién fue Saulo. Después llegó a ser Pablo, el apóstol a los gentiles. Tenemos un apóstol, el apóstol Pablo. Y dice, mira lo que dice el mismo Pablo, Hechos 9, del 4 al 6. Dice la escritura: y cayendo, ¿qué dice? En tierra. ¿Recuerdan lo que tenía que hacer el grano para dar mucho fruto? ¿Qué tenía que hacer? Primero, caer en tierra. Y después, morir. Y dice Pablo: y cayendo en tierra, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate, ¿qué tenía que hacer el grano para dar mucho fruto? Caer en tierra. Dice que el apóstol cayó en tierra. ¿Cuándo murió Pablo? ¿Cuándo murió ese grano? Si cayó en tierra. ¿Saben en qué momento muere Pablo? Cuando él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo murió. ¿Sabe a qué murió? A sus anhelos. Murió a sus sueños. Murió a sus propios deseos. Murió a sus planes. Murió a su religión. Murió a su religión. Hechos 22:21 dice el mismo apóstol: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y fue ahí, hermano, ya no fue en
evangelio solamente a judíos, no fue el evangelio solamente a samaritanos, sino que fue a gentiles y fue a todo el mundo. Y gracias a eso tú y yo estamos aquí sentados y podemos domingo a domingo, semana a semana, alabar y glorificar a Dios, porque hubieron hombres que estuvieron dispuestos a morir a sus sueños, a sus deseos, a sus anhelos, a sus planes, a su religión, a su vida, a todo por causa del nombre de Jesucristo. Pablo dijo con convicción en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, o ya no vive él yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo dijo con convicción, hermano. Él estuvo dispuesto a tener por basura todo por lo cual él antes se jactaba. Todos sus logros, todo lo que él había ganado, todo lo que él había conseguido en su religión, con su familia. Dice, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Hermano, cuán difícil es dejar atrás nuestro ego. Cuán difícil es dejar atrás todo aquello que nos ata a este mundo. Cuán difícil. ¿Sabe por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Hermano, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Mira lo que dice Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. ¿Dice eso? No, hermano. Que dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy día el mundo, el humanismo, ¿sabes qué es lo que enseña? Ámate. Tú puedes, tú eres capaz, tú eres el mejor, tú eres la corona de la creación. Todo fue hecho por ti y para ti. Hermano, eso es el humanismo. El Señor no dijo, ámate a ti mismo. El Señor dijo, niégate a ti mismo. Y sabe, lo que menos el mundo quiere hacer es negarse a sí mismo. Y no es el problema del mundo solamente, es el problema de los cristianos. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿No le hablaba a no creyentes? ¿No le estaba hablando a gentiles? Le estaba hablando a sus discípulos. A sus discípulos. ¿Recuerdan a aquel joven rico que viene, maestro, qué necesito para heredar el reino? Bueno, cumple con los mandamientos. Ah, Señor, desde pequeño, desde joven he guardado todo. Aún una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hace él? Por supuesto, Señor. Ahí está. No, la Biblia dice que él, entristecido, se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Él tenía un Dios que no era el Dios de los cielos. Él estaba, si bien seguramente guardaba la mayoría de los mandamientos, estaba faltando en el primero de todos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios de ese hombre era las riquezas. Miramos a ese hombre, hermano, y siempre pienso en las historias bíblicas. Hermano, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Biblia, hermano, habla de hombres que fueron grandes hombres de la fe y sus historias van a traspasar el mundo, van a traspasar la tierra. Aunque esto desapareciera y se quemara, su historia está escrita. ¿Recuerdas aquella mujer que dio todo, que derramó el alabastro, que derramó el perfume? Y dice que la historia de esa mujer se contará hasta el fin del mundo, por siempre, y es así. Y qué triste es ver hombres que pudieron en sus vidas tomar decisiones por el Señor,
Qué triste es ver un hombre que tal vez tenía todas las competencias, todas las cualidades para ser un excelente discípulo del Señor, que tenía el conocimiento, que tal vez tenía el apoyo de su familia, y decirle al Señor, no, porque tengo cosas más importantes. Hermano, y tú y yo también debemos enfrentarnos o debemos ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente amamos a Dios como decimos? Hermano, ¿realmente amamos a Dios como cantamos? Alguien dijo una vez, cuando cantamos es cuando más mentimos. Porque muchas veces cantamos cosas que ni siquiera vivimos. Nuestra vida debe ser una vida práctica. Nuestra vida debe ser entregada al Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe cuál es el contexto de ese versículo ahí en Mateo? Jesús les había dicho a sus discípulos que Él tenía que padecer. Les había dicho que Él tenía que ir a la cruz. ¿Y sabes qué hace el gran Pedro? El líder de los discípulos. ¿Recuerda qué es lo que dije? Lo que hace. Dice que él, tomándolo aparte, Señor, quiero hablar contigo. Comenzó a reconvenirle. ¿Sabes? Esa palabra en el griego es, comenzó a aumentarle el precio, a darle valor. Señor, tú no mereces eso. Señor, tú vales más que una cruz. Señor, tú eres mejor que eso. Tú no tienes por qué morir. Empezó a aumentarle el precio. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, réstale valor a tu vida. Y mira lo que el Señor Jesucristo le dice. Bien, Pedro, yo estaba seguro que tú me ibas a bancar, que tú me ibas a apoyar. Yo estaba seguro, Pedro, que tú, que eres tal vez el que tiene más convicción, el más determinado, ibas a estar conmigo. Gracias. No. ¿Sabes qué le contesta el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Mira lo que le dice. Él no estaba, por supuesto, poseído por Satanás, pero sí estaba siendo influenciado. ¿Por qué? Porque dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Dónde está puesta tu mira? ¿Y sabe lo que le dice? Me eres tropiezo. ¿Sabe? Esa palabra en el griego es escándalon. Me eres una trampa. ¿Alguna vez alguien atrapó algún pajarito, alguna palomita con un cajón y un palito amarrado a un hilo? ¿Alguien lo hizo eso alguna vez o no? Eso es muy viejo, yo lo hacía hace muchos años. Ponía un cajón con semillitas, con migas de pan, y ponía un palito amarrado a un hilo y me escondía detrás de algo, y cuando venía el pajarito tiraba la lienza, el hilo caía y se atrapaba el pajarito. El escándalo es el palito. Me eres una trampa. Hermano, Satanás pone trampas en tu vida, aumentando tu precio, aumentando tu valor. En este mundo, por supuesto, porque hermano, para el Señor somos sin duda valiosos. No piensen lo contrario. Somos tan valiosos que Él estuvo dispuesto a derramar esa sangre inmaculada, esa sangre preciosa, esa sangre incontaminada, esa sangre santa, esa sangre pura, hermano. Lo hizo por ti, por mí, pecadores indiferentes, pecadores malos, olvidadizos, infieles, inconstantes. Y aún así, Él tuvo gozo al ver la cruz y quedó satisfecho, dice la Escritura. ¿Sabes por qué Él quedó satisfecho? Porque te vio a ti y a mí como hijos de Él. Valió la pena, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hermano. Debemos poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. ¿Dónde está puesta tu mirada hoy en día, hermano? ¿Está puesta en tus anhelos, en tus deseos, en tus sueños, en tus caprichos? ¿O está verdaderamente puesta donde debe estar puesta? ¿Amas a Dios? Hermano, ¿amamos a Dios verdaderamente?
Es importante dónde ponemos nuestra mirada. La Biblia dice de los hombres de la fe del Antiguo Testamento, dice que ellos vivieron como mirando al invisible. Ellos vivieron porque tenían la mirada puesta en lo eterno, no en lo terrenal. Moisés estuvo dispuesto a abandonar toda la gloria que este mundo podría ofrecerle. Abraham estuvo dispuesto simplemente porque oyó a Jesús, porque oyó a Jehová. Cuando Él le dice que en ti serán benditas todas las naciones, deja tu tierra y tu parentela. Hermano, Él creyó porque Él oyó la palabra de Dios. Él no lo vio, Él oyó a Dios y oyó su promesa. Y la Biblia dice, hermano, que la fe viene por el oír y el oír su palabra, hermano. Y ellos vivieron vidas por fe. Hermano, nosotros estamos tan acostumbrados a ver lo que está, a confiar en lo que está delante de nosotros para seguir. Y muchas veces queremos poner a prueba a Dios. Señor, si tú me amas, dame esto. Señor, si verdaderamente somos como Gedeón, si verdaderamente tú quieres que yo te siga, haz esto y esto otro. Pero aún me falta algo, Señor. No, hermano, Dios quiere que podamos morir a nosotros. Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lógicamente él estaba hablando de su muerte física. Lógicamente él estaba hablando de la muerte que estaba pronta para él. Él sabía que ya su carrera estaba terminando. Él sabía que él estaba a punto de lograr el galardón. Sabía que había corrido bien la carrera de la fe, sin desviarse, pero él sabía también que él en vida había muerto a sí mismo y había perdido todo por lo cual sus abuelos, sus padres fariseos lo habían guiado, habían pagado sin duda su escuela y esa carrera prominente que él tenía para poder llegar a ser un gran maestro, un gran líder. Hermano, no nos sorprendamos de los tiempos difíciles. No nos sorprendamos de la oposición y tal vez la persecución, que gloria a Dios ahora no tenemos, hermano, pero no sabemos qué ha de ser mañana. No sabemos qué ha de ser mañana. Pero Dios quiere que tú y yo muramos a nosotros mismos. ¿Sabe para qué? Para que otros puedan vivir con Él y por Él. Para que tú y yo demos fruto. La Biblia dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermanos, debemos multiplicarnos. Debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Debemos hacer obra de evangelista, hermano. Debemos esforzarnos. Hermano, Cristo viene. Recuerda, ¿qué hacéis mirando al cielo? Hermano, no estés pegado mirando las señales, mirando los eventos, mirando las circunstancias y las situaciones, mirando la guerra, hermano, mirando las pestes, las pandemias. Hermano, deja de estar mirando al cielo y ponte a hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ser un testigo, martos, un mártir por la causa. ¿Estás dispuesto? Te invito a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra nos desafía. Señor, te pedimos que no seamos tardos para oír, sino que, Padre amoroso, podamos, todo lo que hemos oído, todo tu consejo, Señor, podamos clavarlo en nuestro corazón. Que no lo aprendamos solamente con nuestra cabeza, sino que en nuestro corazón podamos guardar tu palabra. Señor, sabemos que no es fácil ser un discípulo tuyo. Tú prometiste, Señor, que en el mundo tendríamos dificultades, tendríamos aflicciones. Pero también nos dijiste que tú habías vencido al mundo. Y tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, queremos amarte porque tú nos amaste primero. Señor, danos la fuerza, el valor para tomar decisiones. Para tomar decisiones con convicción. Entendiendo que el Espíritu Santo y que el Dios que obró en la antigüedad es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que obra hoy día en nosotros.
Señor, ayúdanos a vivir en ese poder para poder ser testigos, para estar dispuestos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Sabemos que como humanos tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos deseos. Tal vez muchos de los que están acá, Padre, tienen muchos planes. Y tal vez tus cosas son un estorbo. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre Celestial, a mirarte a ti, a mirar lo eterno, a mirar el cielo, a mirar lo que tú ves y estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirte, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas esta iglesia como lo has hecho y aún mucho más. Bendice a Pastor Patricio, su esposa, su hermosa familia y a cada hermano de esta congregación. Porque, Señora, aún hay mucho territorio por conquistar. Aún hay mucha gente que no te ha conocido. Aún hay mucha gente, Padre Celestial, que hoy día está sin esperanza. Y tú nos has puesto en nuestros lugares, en nuestras ciudades, en nuestras comunas, en nuestras poblaciones, en nuestras villas, en nuestros trabajos, para que nosotros seamos la luz que refleja a Cristo. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Una bendición. Gracias. Ok, hermano.